Antes de comenzar, si te ha llegado este mensaje, comprende. Esto no es una casualidad, es un llamado. Si algo dentro de tu espíritu se mueve cuando escuchas sobre el propósito, sobre el dolor con significado, sobre la esperanza que resiste el tiempo, entonces eres parte de los elegidos de Dios. Presiona. Me gusta ahora mismo y suscríbete a este canal, porque aquí no solo entregamos palabras, sino que publicamos instrucciones del cielo. Aquí no eres un espectador, eres parte de algo más grande. Sé parte de esta comunidad de fe, esperanza y verdad. El cielo está uniendo a los separados, y si lo sientes, es porque eres uno de ellos. Ahora respira profundamente y prepara tu espíritu, porque lo que escuchas podría cambiarlo todo. Hay un momento en el que todo empieza a tener sentido, un momento en el que el corazón que antes cargaba con dudas comienza a latir con una certeza invisible pero innegable. Has sido llamado, no por casualidad, no por coincidencia, pero por un decreto eterno. Este no es un mensaje más entre muchos. Esta es una convocatoria espiritual, enviada directamente desde el trono de Dios a tu espíritu. Y si estás escuchando esto, ahora es porque el cielo decidió que ese era el momento exacto para despertarte. ¿Alguna vez has sentido que ciertos dolores parecían demasiado intensos para ser aleatorios? ¿Que algunas pérdidas marcaron más de lo que deberían? ¿Que ciertas puertas cerradas duelen pero te empujan hacia algo más grande? Incluso sin explicación, quizás, sin darte cuenta, has estado preparado todo el tiempo. Las lágrimas que nadie vio, los silencios que gritaban por dentro, las noches en las que todo parecía desmoronarse. Nada de esto fue negligencia divina. Todo fue alineación celestial. Dios no lo ha olvidado. Simplemente estaba construyendo algo en silencio. Él no te estaba castigando, te estaba moldeando. No estaba retrasando, estaba estructurando. Los contratiempos que intentaron detenerte fueron, de hecho, montajes divinos, plataformas invisibles que el Señor usó para colocarte donde los ojos humanos nunca entenderían. La batalla no fue una señal de rechazo, era evidencia de un propósito que molesta al infierno. Solo quien carga con algo que el cielo valora demasiado puede resistir tanto. Hay cosas que solo sienten los elegidos, un peso sobre el espíritu que el mundo no comprende, una sensación de urgencia que no parece encajar en los calendarios, una inquietud interior que ni siquiera el descanso físico puede resolver. Y es precisamente en este punto cuando el llamado se hace claro. No estás siendo llamado a ser uno más entre la multitud. Es ser apartado por Dios para ser la respuesta en tiempos de oscuridad. Todo lo que has enfrentado hasta este momento ha revelado capas de tu llamado. El abandono de personas que no supieron reconocerte fue el permiso divino para que aprendieras a depender de Él. Esas puertas que se cerraron en el último momento eran trampas que os habrían desviado del centro de la voluntad de Dios. La espera, que parecía interminable, estaba produciendo resistencia espiritual. No llegaste aquí frágil, llegaste aquí falsificado. Este mensaje no está frente a ti por casualidad. Ella se presenta ante aquellos que llevan un llamado demasiado grande para ser silenciado. Está siendo liberado ahora para aquellos que necesitan despertar y tomar su lugar. Ha llegado el momento de reconocer que el dolor no fue el final, fue la señal. Fue la alarma espiritual que precede al renacimiento de vuestra identidad celestial. Porque el cielo no convoca a cualquiera. El cielo convoca a los marcados, los separados, los que llevan una llama que el mundo intentó apagar, pero que ahora Dios reaviva. Y si sientes que ese fuego se enciende en tu interior, no te resistas. Responder, afirmar, porque esta invocación divina está activando algo que estaba latente. Y el siguiente paso es entender dónde comenzó esta separación, antes de la fundación del mundo. Si esta palabra tocó algo muy profundo dentro de ti, declara en los comentarios: reconozco que este llamado es para mí. Comparta con otras personas que necesiten escuchar esto. Y escribe: ¿qué acción concreta decides emprender hoy a la luz de este llamado de Dios? Afirmemos nuestra fe juntos y avancemos en obediencia. A continuación, prepárate para descubrir una verdad que lo cambiará todo. Fuiste elegido incluso antes de existir. Si la convocatoria divina ya despertó algo en vosotros, lo que viene ahora es aún más profundo.
No fuisteis elegidos ayer, ni hoy. Su separación comenzó antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que ocurriera error alguno, antes de su existencia visible. Esto no es solo una idea bonita, es una verdad espiritual revelada en Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles en su presencia. Esta declaración lo cambia todo, porque si la elección de Dios ocurrió antes de la fundación del mundo, entonces no fue tu pasado el que definió quién eres. No fueron tus fracasos, tus traumas ni las marcas que te dejó la vida. La identidad de alguien que es apartado por Dios no está ligada a los acontecimientos de la tierra, sino al decreto del cielo. El rechazo humano no puede anular lo que Dios ya firmó, y si Él ya ha declarado que eres elegido, nada ni nadie podrá revocar esa decisión. ¿Conoces esa sensación de que nunca encajas? Ese sentimiento de que aunque intentabas vivir como los demás, algo siempre te llevaba de regreso a un lugar más profundo. Esta es la firma de la elección divina. Es la impresión de lo eterno marcado en un espíritu que lleva un propósito que el mundo no comprende. Tu inquietud no es debilidad, es una prueba de que hay algo mucho más grande dentro de ti que intenta emerger. Muchos intentaron etiquetarte, intentaron definirte por momentos, por fracasos, por fases difíciles. Pero Dios os formó y no consulta la opinión de nadie para confirmar lo que Él determinó. Cuando el cielo te llamó, no fue porque eras perfecto, sino porque fuiste visto con ojos de eternidad. No eres un accidente espiritual, es una semilla elegida, portadora de un destino celestial. Puede que el mundo te haya olvidado, pero el cielo nunca apartó la mirada. Los planes que Dios tiene para los elegidos no se ven interrumpidos por tormentas, rechazos o silencios. Están sellados, se resisten, ellos ganan. Y lo más impresionante, esta vocación no depende del mérito. Él es gracia. Él es el amor incondicional que te vio en tu momento más frágil y, sin embargo, decidió usarte para algo grandioso. Cuando comprendes que fuiste elegido antes de nacer, comienzas a caminar con autoridad, no con arrogancia, sino con convicción. No vives para complacer a una audiencia, vives para cumplir un propósito eterno. Tu historia no comenzó en el vientre de tu madre, comenzó en el corazón de Dios, y por tanto, ningún intento del enemigo podrá detener lo que ahora se está activando. ¿Sientes que algo dentro de ti está despertando? ¿Sientes que este no es un mensaje más, sino una confirmación divina? Entonces responde, afirmar, testificar, porque la siguiente etapa requiere fe, resistencia y madurez espiritual. Si Dios os eligió antes que todo, también os sustentará hasta el final. Pero para ello será necesario pasar por procesos que muchas veces comienzan con silencio. Si esta palabra encontró tu espíritu, escribe en los comentarios, soy elegido antes de todo. Comparte con alguien que necesite recordar que no es un error, sino una elección divina. Y diga, ¿qué mentira sobre tu identidad estás dispuesto a dejar ir hoy? Da ese paso de fe. En el siguiente apartado profundizaremos en uno de los momentos más misteriosos y decisivos en la vida de los elegidos, cuando Dios calla, y el silencio habla más que 1000 palabras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo en los momentos en que más necesitas una respuesta, el cielo parece estar en silencio? ¿Alguna vez has sentido ese peso en tu alma, esa urgencia de dirección y, sin embargo, sin palabras, sin señales, sin movimiento visible? Es en este punto exacto donde muchos se pierden, pensando que han sido olvidados, cuando en realidad están siendo entrenados. El silencio de Dios no es abandono, es estrategia, es un ambiente de preparación, porque hay lecciones que solo se pueden aprender cuando todo lo que nos rodea está en silencio, y nos vemos obligados a escuchar el sonido de nuestra propia fe. Es en este espacio sagrado de silencio donde Dios susurra las verdades más profundas, no con palabras audibles, sino con impresiones espirituales que moldean el carácter, rompen la vanidad y forjan la madurez. Lázaro, un amigo cercano de Jesús, estaba enfermo. Marta y María, sus hermanas, enviaron un mensaje al maestro. Esperaban una respuesta rápida. Después de todo, era alguien amado. Pero el texto de Juan 11 dice que,
Aún conociendo la situación, Jesús se quedó donde estaba 2 días más. El silencio de Jesús no fue indiferencia, fue una planificación. Sabía lo que nadie veía. Esa situación no terminaría en muerte, sino en gloria. ¿Cuántas veces tu fe ha sido puesta a prueba en medio del silencio? ¿Cuántas veces tu oración ha sido hecha con lágrimas y en lugar de respuesta has encontrado más silencio? Quizás estés en ese lugar ahora mismo. Todo parece estancado, pero tu alma sigue gritando. Y ahí es precisamente donde está obrando el cielo. En silencio, Dios está refinando tu sensibilidad espiritual, enseñándote a caminar por fe y no por vista. Los elegidos necesitan aprender a confiar cuando no hay señales, creer cuando no hay confirmaciones, continuar aunque el cielo parezca bronce, porque es en este tipo de confianza donde se revela la esencia de la relación con Dios, no basada en las emociones, sino en la alianza. Y una verdadera alianza se prueba en el silencio. ¿Puedes darte cuenta de esto ahora? Lo que parecía un retraso fue que Dios te enseñó a permanecer. Lo que parecía un castigo era que Dios te moldeaba para soportar el peso de la promesa, porque lo que Él hará a través de ti requiere madurez. Y la madurez no nace en los aplausos, sino en el silencio. En los días en los que nadie entiende por lo que estás pasando, en momentos en los que solo queda confiar. El silencio es la cámara secreta donde Dios trabaja detrás de escena. Es donde Él te saca de la dependencia de estímulos externos y te lleva al lugar donde su palabra es suficiente. Y cuando te alineas con esta verdad, algo dentro de ti cambia. Ya no necesitas señales para creer. Crees porque sabes quién te llamó, y eso lo cambia todo. Si estás en este tiempo de silencio, no te rindas. No te equivoques en el entrenamiento espiritual. Dios no está lejos. Está más cerca que nunca. Él guarda silencio porque confía en que has madurado lo suficiente para reconocer su presencia, incluso cuando no hay ruido. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios. Aún en el silencio, confío. Comparte con alguien que esté enfrentando esta fase y necesite entender que el cielo continúa actuando. Y dime, ¿qué área de tu vida está en silencio y te entregarás hoy completamente en las manos de Dios? En el siguiente bloque, profundizaremos en esta verdad. Cuando el cielo se demora, de hecho está desarrollando algo más grande. La aparente espera es la incubadora de la transformación. ¿Estás listo para entender por qué la demora nunca fue un rechazo? Así que quédate conmigo. Hay un tiempo entre la promesa y el cumplimiento que parece interminable. Un intervalo incómodo, a menudo doloroso, en el que todo nuestro interior pide respuestas a gritos, pero Dios parece simplemente observar. Es en este espacio donde muchos pierden la fe, creyendo que el cielo los ha ignorado. Pero lo que parece ser un retraso a los ojos naturales es, de hecho, un proceso preciso de desarrollo divino. El reloj de Dios nunca llega tarde. Él no se basa en nuestras urgencias, sino en sus propósitos. Abraham escuchó la promesa de un hijo, pero esperó 25 años para verla cumplida. José soñó con un lugar de autoridad, pero pasó 13 años entre el pozo y el trono. David fue ungido rey cuando era niño, pero enfrentó cuevas, traiciones y exilios antes de sentarse en el trono. Y Esther, fue necesario un año de preparación antes de ser presentado al rey. ¿Ves el patrón? El cielo nunca tiene prisa. Él construye una estructura antes de exponer. La sala de espera divina no es un castigo, es un campo de construcción interior. Aquí es donde las raíces espirituales son más profundas, donde se pone a prueba el carácter, donde las intenciones se refinan, donde aprendemos a depender no de la promesa, sino del Dios de la promesa. Dios podría liberarlo todo en un instante, pero elige formarnos antes de posicionarnos, porque Él no solo quiere usarnos, quiere que estemos preparados para soportar lo que venga. ¿Cuántas veces has mirado tu vida y has pensado, se suponía que iba a suceder? ¿Cuántas veces has comparado tu tiempo con el de otros, pensando que algo andaba mal contigo? Pero, ¿qué pasaría si la demora fuera en realidad la misericordia de Dios que te liberó de algo que aún no estabas listo para recibir? ¿Y si Él te ama tanto que prefiere demorarse para no perderte más tarde? El desarrollo divino ocurre en silencio, en dolor, en repetición.
Es cuando parece que nada cambia, pero por dentro todo se va transformando. La fe que hoy os sostiene se construyó en días de espera. El discernimiento que llevas nació de noches en las que todo parecía confuso. La sabiduría que fluye de tu vida se generó en momentos que parecían vacíos, pero que estaban llenos de la presencia de Dios. No estás siendo olvidado, se está preparando. La demora es testimonio de que el cielo te toma demasiado en serio como para darte algo con anticipación. Y cuando comprendes esto, la ansiedad da paso a la confianza. La desesperación se convierte en esperanza, porque quien sabe que le están moldeando, ya está ganando. Entonces, si todo parece estancado, debes saber, las raíces están creciendo, se están sentando las bases, y Dios está construyendo algo que durará, porque las promesas hechas en el cielo no mueren en la tierra, florecen en el momento adecuado, y ese momento está más cerca de lo que crees. Si esta palabra te llegó, escribe en los comentarios, estoy siendo desarrollado por Dios. Compártalo con alguien que se sienta olvidado, pero que necesita comprender que lo están puliendo. Y responde honestamente, ¿en qué promesa decides confiar hoy, aún sin ver los resultados todavía? En el siguiente bloque hablaremos de uno de los momentos más sensibles y reveladores en la vida de los elegidos, cuando el alma se parte, pero el cielo se acerca, porque romper no es el final, es el comienzo de una formación más profunda. ¿Estás listo para comprender el valor del dolor ante los ojos de Dios? Así que sigue conmigo, porque es exactamente en el punto de quiebre, donde la fuerza termina y el orgullo cede, donde comienza esa formación profunda. El quebrantamiento no es un castigo, es un proceso, es sagrado, es donde Dios pisa con sus propios pies la tierra de nuestra alma y comienza a reconstruir con sus manos lo que nunca debimos construir nosotros mismos. El break nos quita el control de las manos, y cuando todo se derrumba, nos damos cuenta de que aquello que nos sostenía no era tan firme como pensábamos, pero ahí es donde entra la diversión, la presencia, el nuevo comienzo. Dios nunca desprecia a los quebrantados. Salmo 34:18 afirma firmemente, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu quebrantado. No ignora el llanto oculto, no rechaza las piezas, se apoya en los fragmentos y comienza allí un nuevo tipo de construcción, una que ya no depende de la apariencia, el desempeño o la fuerza humana, sino de una dependencia total de Él. Aquí es donde el orgullo se desmorona, donde caen las máscaras, donde la vanidad es incinerada por la presencia, donde las distracciones pierden su significado, porque cuando somos quebrantados por Dios, no es para ser desechados, sino para ser reformados en nuestra esencia. Se rompe para sanar, lo expone para sanar, se desgarra para restaurar con algo mucho más profundo, la identidad. ¿Cuántas veces hemos intentado huir del quebrantamiento? Buscamos distracciones, huimos de los enfrentamientos internos, nos ocupamos de lo externo para no afrontar lo que sangra por dentro. Pero Dios nos ama demasiado como para dejarnos enteros por fuera y quebrantados por dentro. Él nos quiere completamente completos, incluso si para lograrlo necesita quebrarnos primero. El dolor tiene un propósito. Ella es una herramienta en manos del Potter, y las vasijas más grandes, las más utilizadas, son las que ya han sido rotas, molidas y rehechas con lágrimas y gracia. Dios no necesita tu fuerza, Él necesita tu entrega. Él no quiere tu desempeño, quiere tu vulnerabilidad, porque ahí es donde Él opera, donde nadie ve, donde solo Él toca. Si todo se está rompiendo a tu alrededor, tal vez sea señal de que se está preparando una nueva estructura. El viejo no soportaría el peso de lo que vendría, y si duele es porque está funcionando. Dios está deshaciendo para reconstruir. Él está quitando lo que ya no te pertenece para liberar lo que siempre fue tuyo, pero aún no estabas listo para cargar. Si este mensaje te conmovió profundamente, escribe en los comentarios, aunque roto, permanezco en las manos de Dios. Compártelo con alguien que se sienta destrozado y necesite saber que se le está moldeando. Y di, ¿qué en tu vida estás dispuesto a entregar hoy por completo en manos del alfarero? Prepárate, porque en el siguiente bloque, entraremos en un entorno aterrador pero revelador, las tormentas.
y entenderemos por qué no vienen a destruir a los elegidos, sino a revelar el poder del Dios que los sostiene. ¿Estás listo para descubrir lo que el cielo quiere mostrarte en medio del caos? Entonces ven conmigo. Hay momentos en los que todo parece salirse de control. El suelo se mueve, el cielo se oscurece y los vientos contrarios soplan con fuerza. Son las tormentas. Llegan sin previo aviso, interrumpen planes, sacuden estructuras y ponen a prueba convicciones. Y en medio del caos surge la pregunta: ¿dónde está Dios? La respuesta, sin embargo, no está en la ausencia de la tormenta, sino en su presencia dentro de ella. La Biblia nos lleva a un barco en medio de un lago. En Marcos capítulo 4, los discípulos estaban con Jesús, pero aún así enfrentaron una violenta tormenta. El mar bramaba, las olas amenazaban con hundir la barca, y mientras todo parecía a punto de derrumbarse, Jesús dormía, no por desprecio, sino por dominio, porque la tormenta que aterroriza a los hombres no perturba al Hijo de Dios. A Él no le mueve el caos, Él reina sobre él. Los discípulos despertaron a Jesús y le preguntaron: ¿no le importa al Señor que perezcamos? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta en medio de nuestras tormentas? Señor, ¿no lo ves? Pero lo que aprendemos allí es que, incluso en el silencio, Él está en la barca. Incluso cuando parece inactivo, Él está presente, y en ese preciso instante se levanta, reprende a los vientos y declara: «Callen, callen», y hubo una gran calma. Esta es la clave. El caos no es un signo de ausencia divina, sino de oportunidad divina, porque donde hay imposibilidad, Dios ve un escenario de manifestación. El mar embravecido es un altar donde su gloria se revela en formas que nunca se verían en aguas tranquilas. Es en medio de la crisis que conocemos el poder del Dios que calma el mar. Es en la angustia que descubrimos que Él nunca perdió el control. Las tormentas no vienen a destruirte, vienen a posicionarte. Te quitan lo superficial y te empujan a aguas profundas. Te obligan a depender, a gritar, a recordar quién está contigo. Y al contrario de lo que intenta decir el miedo, no es el final, es un comienzo. Porque después de la tormenta, el barco nunca es el mismo. Los discípulos tampoco. La fe tampoco. Reflexiona por un momento. ¿Y si esta tormenta que estás enfrentando ahora es el escenario que Dios eligió para revelarse a ti de una manera sin precedentes? ¿Qué pasa si, detrás del viento y las olas, hay una autoridad celestial esperando ser activada en tu vida? La pregunta no es, ¿por qué sucede esto?, sino, ¿qué quiere revelar el cielo en todo esto? Porque el mismo Dios que os permite cruzar el valle es quien os sostiene hasta el final de la travesía. Si hoy estás en medio de una tormenta, escribe en los comentarios: «Mi tormenta es el escenario de la gloria de Dios». Comparte con alguien que esté a punto de darse por vencido y necesite recordar que el Maestro está en el barco, y decir: ¿qué actitud de fe decides tomar hoy, aún en medio del caos? En el siguiente bloque entenderemos que ante la manifestación pública del llamado, Dios nos lleva a un lugar incómodo pero necesario: el desierto. Prepárate, porque el desierto no es el fin, es el lugar donde todo lo que no es de Dios en nosotros es eliminado y todo lo que es eterno se fortalece. Vayamos juntos. Hay un lugar que ningún elegido puede evitar, un ambiente seco y solitario, donde los aplausos cesan, los recursos menguan y las distracciones desaparecen. Este lugar tiene un nombre: desierto. Pero lo que pocos se dan cuenta es que el desierto, a los ojos de Dios, no es una señal de rechazo, es evidencia de preparación, es el campo secreto donde se forjan los llamados verdaderos y se rompen los falsos. Antes de ser revelado públicamente, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. No fue el enemigo quien lo empujó allí, era el Espíritu de Dios mismo, porque antes de que un elegido ejerza autoridad ante los hombres, necesita aprender a depender completamente de Dios en el silencio, en la escasez, en la soledad. En el desierto no tienes escenario, no hay reconocimiento, no hay multitud, pero todo el cielo te está mirando, te está entrenando, te está moldeando. El desierto revela lo que esconde el confort, en él se confronta el orgullo, la ansiedad queda expuesta,
La fe es refinada. Es allí donde aprendemos a vivir no de la vista, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es donde el corazón se alinea con el cielo, donde las voces externas pierden fuerza y la voz de Dios se convierte en la única dirección. Quizás estés cruzando un desierto ahora mismo. Quizás todo se ha quedado en silencio. Las puertas se han cerrado y los caminos parecen confusos. Pero, ¿y si, en lugar de abandono, esto fuera aprobación? ¿Qué pasa si el desierto es la escuela secreta donde Dios te está enseñando lo que necesitarás cuando se cumpla la promesa? Porque en el desierto se pone a prueba el carácter, y el que pasa por ella con fe, sale de allí con autoridad. No hay crecimiento sin aislamiento, no hay madurez sin enfrentamientos internos, y no hay verdadera unción sin entrega total. Por tanto, Dios no os sacará del desierto antes de vuestro tiempo. Él te ama demasiado para permitirte ir al palacio con el corazón todavía lleno del polvo del orgullo, o con el alma todavía ligada a la aprobación humana. El desierto no es para debilitaros, es para fortalecerte. Cuando todo parezca vaciarte, recuerda, Dios te está vaciando de ti mismo para poder llenarte de lo eterno. Tu fuerza no está en tu capacidad, sino en tu entrega, y al final de este proceso, no saldrás igual. Saldrás forjado, listo, sensible y alineado con lo que el cielo quiere soltar a través de tu vida. Si este momento te encuentra en medio del desierto, escribe en los comentarios: Dios me está forjando en el desierto. Compártelo con alguien que crea que ha sido olvidado, pero que se está preparando. Y declara: ¿qué acción tomarás hoy para honrar el proceso, aunque sea doloroso? Ahora prepárate, porque en el siguiente bloque nos daremos cuenta de que incluso cuando el silencio persiste, incluso cuando el nombre de Dios no es visible, Él continúa operando. El cielo funciona incluso cuando la tierra no se da cuenta. Dios actúa en las sombras. Avancemos juntos y veamos hacia donde nadie mira. Hay momentos en los que todo parece demasiado tranquilo. Ninguna respuesta, ningún movimiento visible, sin señal. Es como si el cielo hubiera cerrado las cortinas y abandonado la escena. Pero es precisamente en estos momentos cuando Dios está más activo, no de forma escandalosa, no con flequillo, pero con precisión quirúrgica, detrás de escena de nuestras vidas, construyendo escenarios que los ojos aún no pueden ver. El libro de Esther es un claro ejemplo de esto. En ningún momento se menciona el nombre de Dios, ninguna profecía, sin visión, no así dice el Señor, y sin embargo, en cada detalle, es imposible no notar su mano. Fue Él quien colocó a Esther en el palacio. Fue Él quien provocó que el rey tuviera insomnio. Fue Él quien conectó a las personas, impulsó decisiones y cambió el destino de una nación entera. Todo en silencio, todo a la sombra, todo en el momento adecuado. Esto nos enseña que la ausencia de ruido no significa ausencia de acción. El silencio de Dios no es inactividad, es estrategia. Es cuando Él está alineando piezas, moviendo corazones, cerrando puertas que nos desviarían y abriendo otras que ni siquiera sabíamos que existían. Lo que vosotros llamáis estancamiento, Dios lo llama costuras ocultas. Y todo lo que es eterno, Él lo construye en profundidad, sin prisas. ¿Cuántas veces has pensado que no pasaba nada, pero después de un tiempo te diste cuenta de que Dios ya estaba organizando todo sin que tú lo supieras? ¿Cuántas veces un simple detalle ha cambiado el curso de tu historia? Así actúa Él, entre líneas, en los pasillos que nadie ve, en los momentos en que parece que Él está en silencio, pero en realidad está trabajando donde nadie más puede llegar. Los elegidos necesitan aprender a confiar en lo invisible, tener fe incluso sin evidencia visible, creer que el cielo funciona las 24 horas del día, incluso cuando la tierra permanece en silencio. Dios no necesita hacer ruido para transformar una vida, solo necesita que tu corazón se mantenga firme, incluso cuando todo parece oculto. ¿Qué pasa si lo que parece un retraso es solo un tiempo en el que Dios está redirigiendo a la gente? ¿Qué pasa si lo que parece silencio es una preparación para un anuncio celestial? ¿Qué pasa si lo que parece nada es exactamente todo por lo que estarás agradecido más adelante? Dios no necesita mostrar ahora lo que está construyendo.
pero en el momento adecuado todo saldrá a la luz, y comprobarás que ningún detalle fue en vano. No se desperdiciaron lágrimas. Ninguna espera fue ignorada. El cielo actúa con precisión, y cuando Él se revela, nada vuelve a ser igual que antes. Si esta palabra llegó a tu espíritu, escribe en los comentarios. Aún sin verlo, creo que Dios está actuando. Comparte con alguien que está en silencio, pero necesita saber que el cielo está en movimiento. Y responde, ¿qué vas a entregarle hoy a Dios confiando que Él está trabajando incluso en las sombras? En el siguiente bloque, nos sumergiremos en una verdad poderosa. La esperanza no es frágil, es un ancla, una fuerza espiritual que sostiene al elegido cuando todo lo demás tiembla. Descubramos cómo esta esperanza mantiene en pie a quienes llevan promesas. Quédate conmigo. En días de incertidumbre, cuando los vientos soplan contra todo lo construido con fe, hay algo que el elegido de Dios necesita recordar. No se sostiene por las circunstancias, sino por una fuerza invisible llamada esperanza. No es una esperanza frágil, sentimental y fugaz. Es una esperanza firme, sólida y profunda, anclada en promesas eternas y en un Dios que no miente. Hebreos 6:19 nos revela: tenemos esta esperanza como ancla del alma, segura y segura. El alma es el lugar donde viven la mente, los sentimientos, los miedos y los sueños. Necesita estabilidad, porque el alma está agitada, vacila, ella sufre, pero cuando está anclado en Dios, permanece, incluso en medio del dolor, incluso ante el retraso, incluso cuando todo parece desmoronarse, ella permanece. Esta esperanza no nace de la ausencia de luchas, sino de la presencia de promesas. No depende de lo que ven los ojos, sino de lo que cree el corazón. Y los elegidos llevan esta ancla. Quizás no se den cuenta al principio, quizás creen que se dejan llevar por la corriente de la vida, pero hay algo que los mantiene en pie, aun cuando todos a su alrededor se desmoronen. Es la esperanza que fue plantada en el espíritu incluso antes de que conocieran su nombre. ¿Te preguntas cómo no te has rendido todavía? ¿Cómo puedes seguir creyendo, incluso después de tantas frustraciones? ¿Cómo hay todavía fuerzas para levantarse, orar, empezar de nuevo, intentarlo de nuevo? Es esa esperanza invisible. Ella es un soplo del espíritu, un recordatorio constante de que hay algo más grande esperándote, una convicción que resiste las mentiras del miedo, los ataques de la duda y las presiones del tiempo. El enemigo lo sabe. Por lo tanto, él primero intenta destruir tu esperanza. Quiere hacerte creer que no hay salida, que todo se acabó, que Dios se ha olvidado. Pero quien está anclado no es arrastrado. Incluso puede oscilar, incluso puede sangrar, pero permanece, porque el ancla invisible se sostiene donde nadie más puede llegar. Esta esperanza es diferente de la expectativa humana. No se basa en posibilidades, estadísticas o probabilidades. Se basa en una persona, Jesús. El que prometió es fiel. Lo que ha comenzado terminará. Y quien sea elegido para llevar una promesa, también será apoyado para verla cumplida. El mundo puede burlarse. Las circunstancias pueden gritar. Pero el espíritu del elegido lo sabe. Dios aún no ha terminado. Y mientras hay esperanza, hay fuerza. Mientras la promesa esté viva, el alma continúa en pie, porque esta esperanza es como un faro en las noches oscuras. No se apaga. Señala donde los ojos no pueden llegar, pero el corazón ya sabe que existe. Si este mensaje fortaleció tu fe, escribe en los comentarios: mi esperanza está en Dios y me sostiene. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que no está a la deriva. Y di, ¿en qué área de tu vida decidirás hoy afirmar este ancla, confiando en que Dios cumplirá lo que prometió? Y ahora llegamos al último bloque, y quizás el más poderoso de todos, ese momento donde Dios, sin previo aviso, lo cambia todo, porque el cielo todavía da vueltas repentinas. ¿Estás preparado para un repentino de Dios? Así que quédate conmigo hasta el final. Dios no necesita mucho tiempo para cambiarlo todo. No necesita largos avisos, grandes estructuras, aplausos humanos ni horarios detallados. Cuando el cielo decide actuar, simplemente actúa. Y cuando Él actúa, nadie puede detenerlo.
La Biblia está llena de momentos en los que todo cambió en un instante, y esa misma naturaleza de intervención repentina todavía se manifiesta hoy. Así fue en Egipto, cuando el pueblo hebreo, ya cansado de la esclavitud, vio el mar abrirse inesperadamente. Así fue en la cárcel, cuando Pablo y Silas adoraban en medio de la noche, y de repente temblaron los cimientos y se abrieron las puertas. Fue así en el aposento alto, cuando en Hechos 2, todos estaban reunidos en oración, y de repente vino del cielo un sonido como de un viento impetuoso, y el Espíritu Santo descendió con poder. El repentino de Dios no es casual, es estratégico. Él observa cada lágrima, cada oración susurrada en silencio, cada acto de obediencia oculta, cada momento en el que elegiste no rendirte incluso cuando todo te decía que lo hicieras. Dios no olvida, solo espera la hora exacta, y cuando llegue ese momento, el cielo se mueve de maneras que nadie puede negar. Puede parecer que está tardando un poco, puede parecer que no va a pasar nada, pero cuando menos lo esperas, Dios rompe el silencio con un movimiento celestial que lo cambia todo. Y cuando Él decide intervenir, no hay resistencia que pueda resistirlo. Cambia los diagnósticos, revoca decretos, Él resucita los sueños, libera lo que parecía aprisionado para siempre. Muchos de los elegidos de Dios llegan al límite. Son llevados al punto de agotamiento, donde todo parece perdido. Pero aquí es exactamente donde entra en juego lo sobrenatural, porque el fin para los hombres es solo el comienzo para Dios. Y es cuando la tierra desaparece cuando los cielos se abren. Si sientes que estás al final de tu cuerda, tal vez estés exactamente donde el cielo necesitaba que estuvieras, porque es cuando ya no queda nada en quien confiar, excepto en Dios, que Él demuestra que siempre ha sido suficiente. Y cuando Él entra, no solo transforma tu situación, te transforma. La fe crece, la madurez se establece, su gloria se manifiesta. El tiempo de espera te preparó, el silencio te hizo madurar, el desierto te hizo más fuerte, la esperanza te sostuvo. Y ahora ha llegado el momento del movimiento. Dios todavía hace cambios repentinos, y si este mensaje te ha llegado hoy, puede ser que se acerque el próximo de repente. Si crees esto con todo tu corazón, escribe en los comentarios: creo que Dios de repente cambiará todo. Compártelo con alguien que esté a punto de darse por vencido y necesite escuchar esta verdad. Y responde: ¿qué actitud de fe tomarás hoy como prueba de que estás preparado para el mover sobrenatural de Dios? Si este mensaje disparó algo dentro de ti, comprende. Esto no era solo un video, era una señal. Dios está reuniendo a los suyos. Está levantando una generación que no se inclina, que no calla y que reconoce cuando el cielo habla. Si sentiste que esta palabra era para ti, declara en los comentarios: soy uno de los elegidos de Dios. Comparte con alguien que necesita despertar, que necesita recordar quién es, que necesita volver al centro de la promesa. Y si este mensaje te encontró es porque eres parte de este movimiento. Aquí no estás solo, aquí perteneces. Regístrate, activa las notificaciones y camina con nosotros, porque lo que Dios está a punto de hacer marcará a toda una generación. Y los elegidos ya están escuchando el llamado.